Hola a todos y bienvenidos a esta primera sesión del curso de software libre y herramientas colaborativas, en la cual vamos a ver una breve introducción al software libre. ¿Vale? Entonces, la temática de este vídeo es el software libre, en el cual vamos a ver pues para qué se usa, realmente qué es el software libre, qué ventajas tiene utilizarlo tanto para educación como para la investigación, y veremos alternativas de software libre a herramientas que utilizamos habitualmente y por las cuales tenemos que pagar, es decir, el software privativo. Entonces, antes de comentar qué es el software libre, tenemos que explicar qué es el software. Bueno, según la RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Básicamente, el software son los programas que ejecutamos en nuestro ordenador, ¿vale? No son solo los programas, sino es también el sistema operativo, eh, una serie de herramientas que tenemos y que son pues lo que distingue al software del hardware. El hardware sería, por así decirlo, la CPU, las componentes físicas de nuestro ordenador, y el software son los programas que nos dan funcionalidad para utilizar nuestro ordenador. Entonces, una vez visto qué es el software, la siguiente pregunta es: ¿cuántos de vosotros usáis software libre? Si os paráis a pensar un poquito, bueno, posiblemente si no habéis oído nunca hablar de lo que es el software libre, posiblemente si os digo, bueno, ¿usáis el software libre? Pues igual muchos de vosotros me decís que no, que bueno, que esto no os suena y que es una de las razones por las que os habéis apuntado al curso y que realmente no lo usáis en vuestro día a día. Pero os puedo decir que seguramente todos en algún momento habéis usado software libre. ¿Por qué? Bueno, os muestro unas cuantas aplicaciones de ejemplo. Bueno, estos son los logos de varias aplicaciones de software libre. Posiblemente algunas de ellas las reconozcáis. El más conocido posiblemente sea el zorrito de Firefox, del navegador Firefox, que es un ejemplo de software libre. Otro icono que seguro que os suena es el de la Wikipedia. La Wikipedia es una página web, pero si os fijáis, la Wikipedia es un tipo especial de página web. Es una página web sobre una wiki en la cual los usuarios pueden ir poniendo información, pueden añadir, quitar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que mantiene a la Wikipedia, es decir, el software que permite hacer esa edición, colgar los documentos, etcétera, etcétera, eso es software libre. Más ejemplos, pues tenemos esto que un Apache, creo que es GIMP, que es un editor de imágenes, que lo veremos durante el curso. Posiblemente os haya tocado utilizar LaTeX, este editor de textos, sobre todo para matemáticas, pero también utilizado para otras disciplinas. Tenéis también el sistema operativo Linux, tenéis el gestor de correo Thunderbird, que posiblemente os suena, o el reproductor de películas VLC, o el paquete estadístico R, ¿vale? Y hay otra serie de herramientas, también hay cursos de formación del PDI Pass donde se explican, por ejemplo, herramientas alternativas a SPSS, ¿vale? Entonces, posiblemente el software libre está más en nuestro día a día de lo que realmente pensamos. Y bueno, ¿qué es el software libre? No solo vivimos de ejemplo. Bueno, pues el software libre es aquel software, es decir, aquellos programas que dan al usuario una serie de libertades. En concreto son estas cuatro libertades: de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar y mejorar el software, ¿vale? Vamos a ver claramente qué significan estas cuatro libertades, ¿vale? Y la idea es que estas libertades dan al usuario la posibilidad de controlar cómo funciona y todo lo que hace el programa, ¿vale? Es decir, como somos capaces de ver cómo funciona y qué es lo que ocurre realmente, podemos auditarlo. En caso contrario, es decir, si el software que tenemos no proporciona esas libertades, diremos que es un software privativo. Por ejemplo, la suite de ofimática de Office, Internet Explorer o Photoshop. Entonces, para ver claramente qué es el software libre, está muy bien esta infografía. Bueno, el software libre lo primero que requiere es una licencia libre, ¿vale? Una licencia, veremos lo que es, pero es
una licencia es un documento que da una serie de garantías sobre el software, ¿vale? Y esas licencias, para que el software sea libre, tienen que permitir usar el programa, ¿vale? Con cualquier propósito, lo puedes utilizar para lo que quieras. Tiene que dar la libertad de aprender a adaptarlo, es decir, que podamos adaptar el programa a nuestras necesidades. Por ejemplo, decir, bueno, pues este programa que utilizo para hacer cálculos, quiero adaptarlo porque hay una nueva manera de hacer cálculos que ha surgido y quiero ser capaz de utilizarla, pero no está disponible. Pues eso es lo que la licencia del software libre nos permite modificar el programa si entendemos, y la idea es ser capaz de entender, ser capaces de modificar ese programa. También nos da la posibilidad de redistribuir los programas, es decir, que yo tengo mi programa y lo puedo dejar a otras personas. Y por último, si nosotros, por ejemplo, hemos adaptado un programa, podemos publicar esas mejoras para beneficiar al resto del mundo. Pero el software libre no solo requiere una licencia libre, sino que es algo más, ¿vale? Es una forma ética de entender el software, tanto en su desarrollo, comercialización, distribución y uso, ¿vale? Y tiene asociados una serie de valores, como son éticos, creativos, de eficacia, de colaboración, de una comunidad que trabaja junta para lograr un objetivo, ¿vale? Más allá de simplemente intereses económicos. Y el software libre no es solo para usuarios expertos, es decir, por así decirlo, frikis de la informática que tenemos nuestras cosas, sino es para todo el mundo y lo utilizan mucha gente y muchas instituciones, muchas ONGs, instituciones, empresas, distintos países, muchas universidades. Y esos usuarios pues eligen a desarrolladores, ¿vale? Porque la idea del software libre es que lo tiene que crear alguien, ¿vale? Y la ventaja es que puedes elegir quién creas eso, ¿vale? Y la idea es dar soporte también, ¿vale? Claro, el software libre, para mantenerlo son programas que se van quedando obsoletos porque van saliendo nuevas funcionalidades y por lo tanto hay que mantenerlo. Entonces, cuando hablamos de software libre, decimos que distribuyen el código fuente. El código fuente de un programa son las instrucciones del mismo. Un programa al final son unas instrucciones, es decir, un fichero de texto donde se le dice al programa cómo debe funcionar, ¿vale? Es decir, son unas instrucciones que ante unas entradas le dice cómo producir las salidas, ¿vale? Y la idea es que ese código fuente es lo que hace funcionar el programa, ¿vale? Y el software libre distribuye ese código fuente, es decir, no solo tenemos el ejecutable que hacemos doble clic y ya funciona en nuestro ordenador, sino que también podemos ver qué instrucciones se están ejecutando en cada momento, ¿vale? Esto lo que nos permite es auditar el código y ver si, por ejemplo, nos están pues, capturando datos o si algo funciona mal, ver cómo solucionarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, el código fuente por sí mismo pues no es demasiado útil si no tienes ciertos conocimientos de informática, sino que a ti lo que te interesa son los programas para, pues eso, hacer doble clic, ejecutar y poder hacerlo funcionar, ¿vale? Entonces el código fuente en software libre no solo se distribuye el código fuente, sino también el código compilado, ¿vale? Y en esto pues son los programas. Y los programas que se ejecutan, que son software libre, siguen una serie de estándares abiertos. ¿Por qué es importante que sigan unos estándares? Bueno, pues posiblemente os haya pasado que si tenéis un documento en Word de hace unos cuantos años, que editasteis con Word 2003, si ahora cogéis ese documento y lo ponéis en un ordenador nuevo y lo abrís con la nueva versión de Word, pues veréis que se ha desencajado, que los colores han cambiado, que ciertas cuestiones de formato cambian, y eso se debe a que cambian los formatos, ¿vale? Y cambian los formatos y no se respetan unos formatos de unas versiones a otras, ¿vale? Entonces, lo que se pretende con el software libre al utilizar estándares abiertos, es decir, que los programas tengan una manera de comunicarse que sea estándar, ¿vale? De manera que si yo cojo mi documento creado con software libre y me lo llevo a otro ordenador, pues ese programa sea capaz de leerlo sin ningún problema, ¿vale? Deciros que estándares abiertos hay muchos, pues
UTF-8 para codificación de caracteres, HTML, que es lo que utilizamos en las páginas web, o OpenDocument, que se utiliza para documentos ofimáticos. Esto lo veremos más en el tema de LibreOffice, pero que os vaya a sonar. Entonces, volviendo un poquito a las libertades del software libre, decir que hay 4, ¿vale? Simplemente porque se os quede. La primera es la de usar el programa, ¿vale? O la libertad cero, es decir, que tú tienes un programa que lo puedes usar como quieras y para lo que quieras, ¿vale? La libertad 1 es la libertad de estudio y adaptación. Claro, para ser capaz de estudiar lo que hace el programa y adaptarlo, necesitamos el código fuente, ¿vale? Entonces, pues, hace falta el software libre. La segunda es libertad de distribuir copias, es decir, que yo si me descargo el programa de software libre de la página web, puedo dejárselo a un compañero o a un amigo. O, por ejemplo, compartirlo con los estudiantes, ¿vale? Y la tercera libertad es la de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras. Es decir, yo puedo introducir cambios, por ejemplo, pues tengo un programa que está en inglés y lo quiero traducir al español para que sea más comprensible, ¿vale? Para la comunidad hispana. Pues eso lo puedes hacer. Necesitas, claro, ser capaz de entender cómo funciona, por lo tanto hace falta el código fuente y ser capaz de adaptarlo, libertad 1. Pero una vez que lo has hecho, dices, vale, no solo es para mí, sino que quiero ofrecérselo al resto de la comunidad. Por lo tanto, tú esas mejoras las puedes hacer públicas y hacer que las utilice el resto. Bueno, decir que las libertades, claro, pueden hacer que se hagan malos usos, ¿vale? En este ejemplo de aquí, ¿vale? Esta noticia tiene ya unos cuantos años, pero muestra un poco los problemas que puede tener el software libre, ¿vale? Aparecía esta noticia que era que un empresario copió un programa informático y se atribuyó falsos premios, ¿vale? Este hombre, bueno, cogió un programa que era software libre para facturación, ¿vale? Que lo había creado la comunidad y dijo, vale, pues ahora lo voy a coger y lo voy a vender y me voy a aprovechar de ese trabajo que ha hecho otras personas sin dar ningún tipo de crédito al trabajo previo, ¿vale? Es decir, el software libre no equivale a que es software gratuito. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? En unos segunditos, ¿vale? Y luego está la filosofía. Antes de pasar a eso, comentaros la filosofía del software libre, ¿vale? La filosofía es una serie de cuestiones éticas de entender la manera de construir software para que sea usable por todos. Entonces, lo que os comentaba de software libre es igual a software gratuito. Pues muchas veces pensamos que sí, y esto proviene de la traducción del inglés de software libre. En inglés, software libre es free software, ¿vale? Ese free tiene dos posibles traducciones al castellano, una que es libre y otra que es gratuita. Entonces muchas veces se confunde, ¿vale? ¿Un software libre es igual a un software gratuito? No. Un software libre puede ser, a ver si soy capaz de explicar. Por un software libre podemos pagar. Es decir, por ejemplo, cuando tú te descargas Ubuntu, que es un sistema operativo alternativo a Windows, te dan la opción de contribuir al trabajo que han hecho, ¿vale? Es decir, puedes vender el software libre, ¿vale? Lo que tiene que cumplirse para que sea software libre es que se distribuya con las libertades que hemos comentado anteriormente. ¿Y todo software gratuito es software libre? No. El software gratuito, o lo que se conoce como freeware, es un software que se distribuye sin coste, pero no es libre. Es decir, que no tienes la libertad. Por ejemplo, Skype, TeamViewer, WhatsApp, etcétera, etcétera. Por ejemplo, posiblemente hayáis oído muchas noticias de, bueno, que WhatsApp eh, tiene la posibilidad de ver lo que escribimos y ver cómo lo que compartimos con el resto del mundo. Claro, eso realmente pues no lo podemos saber a ciencia cierta porque no tenemos el código fuente de WhatsApp. Es decir, no vemos realmente qué cosas hace WhatsApp, ¿vale? Otro ejemplo, posiblemente todos os hayáis descargado, la mayoría de vosotros, la aplicación de Radar COVID, ¿vale? La aplicación de Radar COVID es una aplicación de software libre que tenía la ventaja de que el código fuente era distribuido. Entonces se pudieron encontrar
problemas del software de dicha aplicación y solucionarlos gracias a la comunidad que tenía la posibilidad de inspeccionar el código. Y además, gracias a esa comunidad, se podía saber si realmente, pues, estaba cogiendo datos que no debía la aplicación, cosa que con WhatsApp no podemos saber. Entonces, lo que os digo, el software libre no tiene que ver con si es gratuito o no es gratuito, sino que tiene que ver con las libertades de los. Entonces, bueno, ¿cómo podemos proteger el software libre ante ataques como el que os comentaba de ese software de gestión financiera? Bueno, pues lo podemos hacer mediante licencia, ¿vale? Al adquirir un software privativo, es decir, Office, Photoshop, etcétera, etcétera, no adquirimos el software, ¿vale? Sino que adquirimos el derecho a usarlo con una serie de restricciones. Por ejemplo, ser capaces de instalarlo solo en un ordenador, no alquilárselo a otras personas, no dejárselo, ¿vale? Y estos son la lista de restricciones que aparecen al instalar el programa. Es decir, esto que damos siguiente, siguiente, siguiente y no leemos en ningún momento, ¿vale? Pues aquí aparece una noticia de, bueno, esto se conocen como las cláusulas EULA, ¿vale? Que son las acuerdos de licencia de usuario final, ¿vale? En inglés, End User License Agreement, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algún tipo de cosas que firmamos sin leer, ¿vale? Es que, por ejemplo, con iTunes, esta aplicación para escuchar música de Mac, no podemos construir armas nucleares. Bueno, un poco raro, pero bueno, es algo que firmas y que dices, bueno, no puedes utilizarlo para esto. No sé cómo, pero bueno. O, por ejemplo, otra de las noticias, ¿vale? Pues simplemente hay muchas, ahí tenéis unas cuantas, es que esta normativa puede cambiar a cualquier momento y puedes decir, por ejemplo, que ya no te dejan usar el software de una manera, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con eso. Entonces, decir que no solo existen licencias para el software privativo, sino que existen también licencias para el software libre. Hay muchas y una de las más conocidas es la licencia GPL, de GNU GPL, que es una de las más usadas en el software libre, que garantiza las 4 libertades que os comentaba anteriormente y que tiene un doble propósito. El primero, que es declarar que es software libre, es decir, que protege, que garantiza las 4 libertades, y el otro es protegerlo de intentos de apropiación. Es decir, que si viene alguien y nos copia el software y lo intenta vender y aprovecharse de nuestro trabajo, pues tenemos, por así decirlo, un documento que dice, vale, este software es mío, no puedes hacer esto. Y esta licencia fue creada por Richard Stallman, que es uno de los máximos impulsores del movimiento de software, ¿vale? Y ha sido crucial para el éxito de sistemas basados en Linux, que sería la alternativa libre al software operativo, ¿vale? Y decir que esta licencia no impide que vendamos el software. Puedes vender el software, ¿vale? Lo que tienes es que cumplir las 4 libertades. Aparte de esto, hay otras licencias como son la BSD, la Pública General del GNU, la del MIT, etcétera, etcétera. Y la licencia no es solo para el software, ¿vale? Sino que puede ser para cualquier tipo de obras artísticas. Por ejemplo, para las imágenes. Entonces, si por ejemplo vamos a Google Imágenes, que posiblemente lo hayáis utilizado para buscar imágenes para vuestras presentaciones, si por ejemplo buscamos pues gato, ¿vale? Pues nos aparecen imágenes de gato. Simplemente esto ya lo conozcáis, ¿vale? Pero igual lo que nos suena es que en el botón de herramientas tenemos que hay una opción, bueno, aparte de distintos tamaños, colores, tipos, etcétera, etcétera, hay un apartado que es derechos de uso, ¿vale? Entonces, uno de esos derechos de uso es licencias Creative Commons, ¿vale? Y aquí nos aparecen imágenes que sus autores han subido a internet permitiendo a otros usuarios utilizar esas imágenes para sus fines. Es decir, pues por ejemplo, para, yo qué sé, para utilizarlo en presentaciones, para introducir cambios, etcétera, etcétera, ¿vale? Si no, si realmente cogemos una imagen de internet, pues puede ocurrir que estemos, pues que el usuario la haya subido con unos fines
y no quiere que la utilicemos, ¿vale? Por ejemplo, imágenes fotográficas de pues, periodistas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué ventajas tiene el software libre sobre el software privativo? Pues lo primero es que suele estar disponible a un coste mínimo. Normalmente es gratuito, ¿vale? Proporciona un montón de libertades. Además tiene una comunidad de desarrolladores detrás bastante grande y que está atenta a nuevos requisitos, ¿vale? Normalmente, imaginaros que vosotros decís, pues me gustaría que en Word hubiera una funcionalidad, un botón, qué sé, que automáticamente me pone en negrita la letra y me lo pone en color rojo, ¿vale? Claro, pues eso, podéis escribir al sistema de soporte de Microsoft y bueno, pues ahí se queda, posiblemente no os hagan caso, pero la ventaja en el software libre es, bueno, hay foros donde puedes escribir, oye, me gustaría tener esta funcionalidad. Y posiblemente como el código es abierto, pues cualquiera con unos mínimos conocimientos puede coger pues el código y cambiarlo para incluir esa función. ¿Más ventajas? Pues que no espía a los usuarios, ¿vale? Al ser código abierto, ver qué hace el programa realmente por detrás, pues un experto puede auditarlo y decir, vale, este software, oye, está chupando datos que no debe, ¿vale? Entonces, pues, la cuestión es éticas y del software libre, pues normalmente impiden este tipo de cosas. Son auditables porque puedes ver lo que hace. Proporcionan mayor seguridad, esto está relacionado. Son aplicaciones generalmente multiplataforma y multilenguaje. Esto tiene que ver con la comunidad de desarrolladores. Imaginar que queremos traducir un programa pues al euskera, ¿vale? Pues necesitas a alguien que sepa euskera dentro del equipo de desarrolladores, por ejemplo, de Word, ¿vale? Pues igual no hay nadie que sepa hacer eso, que tenga esos conocimientos, ¿vale? En cambio, si tú tienes unos mínimos conocimientos y alguien que te explique, pues podrías traducir un programa al euskera, ¿vale? Gracias a, sobre todo, la comunidad de apoyo y soporte del software. Bueno, ¿qué dificultades hay con el software libre? No os quiero vender la moto y decir que todo es precioso y bonito, sino que también hay ciertas dificultades, aunque cada vez más se van solucionando. Una es que a veces las interfaces gráficas son menos amigables. Esto muchas veces ocurre porque estamos acostumbrados a un tipo de interfaces desarrolladas por empresas que se dedican a esto y que quieren ganar beneficio y que por lo tanto tienen que cuidar mucho esto, sé que tienen equipos de desarrolladores de interfaces gráficas, entonces pues igual están más elaboradas. Pero ya os digo, en el software libre cada vez las interfaces son más y más amigables. También había problemas en intercambio de archivos, por ejemplo, cuando trabajas en Linux y un compañero trabaja en Windows y quieres pasar archivos, pero esto cada vez se está solucionando más con los estándares, ¿vale? Antes había mayor dificultad de instalación, esto cada vez es más y más sencillo. Hay un gran desconocimiento, eso pues es un gran problema. Y este curso es pues bueno, un primer paso para intentar que conozcáis este tipo de software. No hay garantía, ¿vale? Cuando tú descargas un software, pues no tienes garantías de que vaya a funcionar bien o de que lo utilices correctamente, ¿vale? Pero esto ni con el software libre ni con el software privativo, ¿vale? A veces puede resultar difícil configurarlo, ¿vale? Y bueno, pues igual no hay aplicaciones específicas para justo lo que tú necesitas. Pero bueno, veremos que cada vez hay más y más aplicaciones de software. Entonces, centrándonos en el tema de este curso, que es por qué utilizar el software libre tanto en investigación como en educación, pues bueno, en investigación hay varias razones. Una es la reproducibilidad de nuestros resultados, ¿vale? Daros cuenta, si queremos ser capaces de que otros usuarios y sean capaces de reproducir nuestros resultados, por ejemplo, hemos realizado un análisis utilizando un programa y compartimos ese análisis y queremos que otras personas puedan repetirlo y utilizarlo para sus experimentos. ¿Qué ocurre? Si por ejemplo estamos utilizando un software como MATLAB, cuya licencia es muy cara y que muchas personas no pueden tener acceso a él, pues entonces ese análisis que hemos realizado no lo van a poder reproducir otras personas. O por ejemplo, simplemente que estemos trabajando varias personas de distintas universidades y queramos compartir archivos, ¿vale?
Si utilizamos software libre, podemos compartir archivos con formatos estándares, ¿vale? Y por lo tanto, pues, un compañero que trabaja en una universidad de Italia, por ejemplo, puede coger nuestros archivos, ponerlos en su ordenador y que los vea exactamente lo mismo que nosotros, ¿vale? Y también está la cuestión del provenance, es decir, recordar qué hiciste y cómo lo hiciste y poder explicárselo al resto del mundo, ¿vale? Software libre te permite eso, te permite tener un flujo de trabajo, decir, vale, pues primero he utilizado esta herramienta, luego esta otra, y he seguido estos pasos, ¿vale? Y si coges estas mismas herramientas que son software libre, puedes reproducir. Ventajas en la docencia, pues tienen muchísimas. Aquí me voy a la página de Wikipedia, donde están las libertades, ¿vale? Muchas se centran en ventajas del software libre para la docencia en colegios e institutos, pero también sirve para docencia a nivel universitario. Una de las grandes ventajas es que los programas los van a poder instalar nuestros estudiantes en sus ordenadores sin necesidad de piratear el programa ni nada por el estilo, sino que nosotros sí tenemos esta versión de software libre en los ordenadores de la universidad. Los estudiantes pueden coger ese mismo programa, instalárselo en su ordenador y que funcione exactamente igual y hacerlo de manera legal, ¿vale? Eso es una de las grandes ventajas, ¿vale? Luego hay grandes ventajas económicas, ¿vale? No sé si sois conscientes de lo que la universidad tiene que pagar por las licencias de software privativo, por ejemplo, MATLAB, Office, etcétera, etcétera. Claro, porque no son licencias que paguemos para utilizarlas en un único ordenador, sino que son muchas veces licencias para que puedan trabajar nuestros estudiantes y son licencias bastante caras, ¿vale? Entonces, bueno, esto os recomiendo que le echéis un ojito para convenceros de su importancia. Y también en esta página de Wikipedia podéis ver ventajas del software libre en la administración pública, incluida yo creo que la universidad. Y una de las más importantes, yo creo, es esta, la de accesibilidad. Una cosa que me lleva a mí por los demonios, por así decirlo, es cuando vamos a la página de la universidad y tenemos que descargarnos un formulario, por ejemplo, de dietas, para rellenar cuando pedimos permisos, etcétera, etcétera. Cada vez más esto la universidad está poniendo pues formularios online que no hace falta descargarse nada, pero por ejemplo para las dietas tenemos que seguir descargándonos un fichero Excel con un montón de macros para el cual necesitas versiones concretas. ¿Y qué ocurre? Pues que igual nosotros tenemos esa oportunidad de tener Office en nuestros ordenadores, ¿vale? Yo en mi caso utilizo una alternativa que es LibreOffice, que funciona igual, ¿vale? Igual de bien, pero claro, cuando abro esos documentos se descacharran enteros, ¿vale? Y por lo tanto no puedo rellenarlo. Yo, bueno, como por así decirlo, soy un... Ahora no me saldrá la palabra. Tengo la ventaja de trabajar en la universidad y poder acceder a descargarme Microsoft Office en mi ordenador, pues podría hacerlo funcionar. Pero nuestros estudiantes no tienen esa opción, o puede que estén trabajando en su casa y no tengan la posibilidad de descargar ese software, ¿vale? Por lo tanto, utilizar, al menos si ya no crear documentos con software libre, al menos utilizar estándares, es decir, guardar nuestros ficheros con un estándar que pueda abrirse en cualquier tipo de ordenador. Esto lo veremos en el tema de LibreOffice, pero bueno, simplemente comentar. Y ya bueno, aquí tenéis una serie de artículos adicionales sobre el software libre, de por qué es importante utilizar software libre en instituciones educativas, una serie de programas de software libre, y os recomiendo esta página que es Alternative2, que proporciona alternativas a software privativo, ¿vale? En esta página lo que podemos buscar es, ponemos aquí un programa, por ejemplo Photoshop, ¿vale? Adobe Photoshop, le damos a buscar y aquí nos aparecen alternativas a este software. Y podemos filtrar esta búsqueda
para que sea software libre, ¿vale? Y aquí nos aparece, pues, por ejemplo, GIMP, que es una alternativa libre que veremos en este curso, ¿vale? O Krita, que es otra, ¿vale? Por ejemplo, podemos buscar MATLAB, alternativas a MATLAB, ¿vale? Y buscamos que, a ver, que, con la licencia aquí, que sea libre, ¿vale? No sé por qué le cuesta, vale. Y nos sale, pues, por ejemplo, GNU-Type, que es un software libre, que es la alternativa a MATLAB, ¿vale? O, por ejemplo, SPSS, ¿vale? Que es una suite para... uy, esto no. Para... bueno, PSS, ¿dónde sale? Sí, perdón. Que es para hacer estudios estadísticos, ¿vale? Si pulsamos una licencia gratuita, ¿vale? Pues nos sale PSPP. Hay, si no recuerdo mal, un curso de formación del PDI dedicado a explicar esta herramienta, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, está RStudio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, simplemente que sepáis que hay alternativas. Por ejemplo, de AutoCAD, ¿vale? Pues hay alternativas como son Flickr, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí este vídeo. Espero haberos convencido un poquito de los beneficios que tiene el software libre. Y si no lo he hecho en esta presentación, espero hacerlo en las siguientes, donde vamos a ver unas cuantas herramientas de software libre, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo.